Tus pecados te abruman, ya no puedes más, te sientes culpable. Has disimulado tanto tu pecado que has descubierto que hoy la verdad te alcanza, la realidad te juzga y te echa en cara tu pecado. No te desanimes, Dios está contigo. Recuerda, la palabra de Dios es palabra de esperanza que te alcanza hoy. Bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a su programa La Plenitud de Vida en Cristo, porque solo en Cristo hay plenitud de vida. En esta temporada, la palabra de esperanza, hoy tocaremos el segundo tema, que es la experiencia del pecado y la misericordia de Dios. Como ustedes sabrán, en el anterior capítulo hablamos sobre la plenitud y bueno, como sin dejarlo a un lado, aquí está a mi lado el padre Bernard, que nos ha estado compartiendo esta experiencia de vivir la plenitud. ¿Nos podría más o menos dar como un enfoque? ¿Qué es lo que la vez pasada vimos sobre la plenitud? Gracias, Andineira, mi compañero en el estudio, mi compañera, por favor. Y la vez pasada estábamos hablando sobre la plenitud de vida, que es la promesa de Dios para nosotros, lo que Jesús había dicho que era su programa para nosotros en Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida en plenitud, vida en abundancia. Y la vez pasada estábamos hablando de que muchos carecen de esa plenitud de vida porque, como Jesús dice, alguien, el enemigo, llegó para robarle esa plenitud de vida. Sembró la muerte y destruye muchas vidas. Entonces, descubrimos que hay muchas vidas donde se encuentra rasgo de ese robo, muerte y destrucción. Cuando hay ese rasgo, entonces la persona carece de plenitud de vida. Pero Jesús dice, pero yo he venido a dar plenitud. Y tratamos también de descubrir a qué se parece la vida de una persona que es plena, esa plenitud. Y supongamos que vemos a una persona que está disfrutando de esa plenitud de vida, ¿a qué parece su vida? Y dijimos varias cosas de lo que apunta a la vida de una persona que tiene plenitud. Como que cuando uno realmente mira el futuro, y mira el futuro no con miedo, pero con confianza, no porque sabe lo que hay en el futuro, pero que tiene confianza en Dios que lo acompaña al futuro, entonces la persona está viviendo una plenitud de vida. Y varias otras cosas, ¿no? Pero ahorita en ese capítulo, ¿qué es? La experiencia del pecado y la esperanza en Dios, estamos queriendo tocar capítulo por capítulo esas cosas que nos han robado la plenitud de vida y cómo Dios todavía es capaz de restaurar al hombre a la plenitud, aunque la hayas carecido por algunas cosas. Hoy el capítulo 1 es el pecado. Es una de las principales causas que hace que el hombre carezca de plenitud de vida. Ok, esto me queda muy en claro, pero menciona una parte muy importante, ¿no? Que es lo que no nos permite llegar a esa plenitud, a ese culmen de la plenitud. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es eso que usted lo menciona y cómo lo podremos nosotros entender la palabra pecado? Bien, si se trata de definir lo que es pecado, uno tomaría diccionario, catecismo de la Iglesia Católica que habla de falta al amor de Dios, falta al amor al prójimo todo eso. Pero más allá de estar hablando de concepto o definición de pecado,
Me gustaría compartir más bien la experiencia del pecado mismo en la vida del hombre. Y en eso simplemente yo lo tomo según nuestras edades. La experiencia, cómo se vive, la experiencia de pecado en un niño, en un joven adulto, en los que ya se dicen tener experiencia y en los que están a punto de morir. Hemos visto y hemos analizado un poquito sobre los niños y sabe que llegamos a la conclusión de que la realidad, la verdad, los niños, aparte de que hablemos de pecado original, que heredemos de nuestros padres, los niños como tal, no caen en no están en pecado, no pecan como tal, pero sí cometen faltas, cometen errores. Porque no es pecado porque no son realmente conscientes de lo que están haciendo. Y para que el pecado sea pecado como tal, es que uno tiene que saber que es pecado, estar consciente de eso, lo haya meditado y aún sabiendo lo que es como pecado, uno va a cometer esa falta, quizás por algunos intereses. Todo eso le carece en un niño. Entonces, un niño puede romper un vaso, un niño su mamá puede decirle, no salga de aquí, y simplemente porque quiere jugar, simplemente su mamá voltea la espada y sale corriendo para jugar. No está pensando que quiero lastimar a mi mamá, qué consecuencia tiene, todo eso. Simplemente quería jugar y entonces está jugando. En esa etapa estamos hablando de etapa de inocencia. Estamos hablando de la etapa de que alguien no es consecuente de sus pecados. Quizás también por eso la ley dice que los niños no se pueden juzgar y meter a la cárcel o a la prisión. No, simplemente se les mete en un lugar correctivo para corregirlo. Lo que quiere decir que finalmente el pecado es algo que desde tempranito o se puede inculcar o se puede evitar a un niño. ¿Ok? Bien, eso dicho de los niños, la experiencia para con ellos. Pasamos a los jóvenes. Los jóvenes es el momento en que se va como si definiendo ya poco a poco conceptos en sus cabezas. Ese se llama respeto, ese se llama nobleza, ese se llama, ¿cómo diría? Pecado, ese se llama rectitud, ese se llama, es decir, en su cabeza poco a poco se va definiendo conceptos más o menos claros, ¿no? Y como si en esa etapa de todavía niños jóvenes, todo lo que les dice lo avalan y de hecho lo creen. Lo creen por la persona que les está enseñando, por la confianza que depositan en eso. Por eso creo que una de nuestras compañeras una vez había hablado de esa cosa que en diciembre, Santa Claus. Ajá. La verdad de los niños, ¿no? y enseñándoles que Santa Claus te va a traer hay que escribir una carta a Santa Claus y todo. Y que a un momento el niño llegando a una edad, realmente es la edad decisiva, y que descubrió que la verdad no existe alguien que se llama Santa Claus, todo eso, ¿no? Es como si una manera de explicar, y que ese niño se enfureció contra su mamá,
Se enfureció, dice, me estás mintiendo, me estabas mintiendo, que no existe. Porque hasta entonces simplemente era definir conceptos y avalando y avalando y avalando y avalando. Pero del momento que está cambiando de niño a adolescencia, entonces todos esos conceptos que había traído aquí empieza a cuestionar concepto por concepto. De hecho, dice que ese niño después de enfurecerse por lo de que Santa Claus, inmediatamente él mismo llegó a decir, y entonces mamá, dime la verdad, que exista, no sé, cuando un niño pierde un diente, ¿cómo se dice? Ajá. Que realmente no existe el ratón, ¿qué? El ratón. El ratón de los dientes. De los dientes. Entonces, todo eso va ya definiéndolo y cuestionándolo. Y es el momento en que cuando logra aceptar por sí mismo, no ahorita porque papá dijo, o mamá dijo, o maestro dijo, o maestra dice, lo acepta, de que ese sí, según mi juicio, ese es verdad. Todo lo que me han dicho, ese no es verdad, ese es verdad. Es cuando empieza la parte real cómo se atribuir a una persona pecado o no pecado. Una persona, un obispo nos predicó un retiro un día y finalmente saqué una conclusión de su retiro. Dice que hay diferencia entre decir que una persona mintió a que una persona es mentiroso. Cuando a los niños podemos decir que es que tú mentiste. Pero cuando a alguien ya en el adulto que ya haya definido bien ese concepto, pero aún así dice que no, ese me conviene porque por mi interés tengo que decir esa mentira. Entonces, no es que mintió, él es mentiroso. En ese caso, es casi sinónimo a su personalidad. Mentir es diferente de ser mentiroso. Entonces, cuando ya es mentiroso, estamos hablando de algo serio. Es pecado. Es un pecado, ¿no? Un pecador. Y finalmente en el adulto ya podemos hablar de pecado o no pecado porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo y cada acto que hacemos sí estamos consecuentes de eso. Pero lo peor llega vas a decir que ok, todos los adultos somos conscientes de eso. El concepto de pecado es muy clarito en nuestras cabezas. Quizás no completamente. Por eso todavía vamos hacia gente que pensamos que puede mejor definir esas cosas. Por eso vamos a la iglesia. Si es que todo lo que Cristo quisiera enseñarnos ya lo conocemos, ya es perfecto, entonces, ¿por qué la homilía? ¿Por qué la palabra de Dios ya está aquí? Pero es que es algo que se va definiendo y definiendo y definiendo. Y por eso todos los que se autonombran maestros finalmente aprovechan de eso para distorsionar, porque saben que pueden decir una mentira 100 veces y esa mentira ya se parece una verdad. Y entonces lo repiten, expertos en la mentira. Pero allí quisiera subrayar muy, muy bien. Los responsables, los que tienen puestos de autoridades, los que pretenden poder enseñar a otros, inclusive nosotros los sacerdotes. Mira lo que dice Cristo para nosotros. Quisiera leer Santiago capítulo 3 del 1 a 2. Santiago 3 del 1 a 2. Que nos advierte, cuidado con atribuirte el nombre de maestro. No aspiren inclusive a ser maestro, porque
Eso implica que tú estás pretendiendo conocerlo todo, saberlo todo. Y para todos los que se dicen maestro, serán juzgados con más severidad que los que no saben. Así que, antes de decir que tú eres maestro, cuidado. Santiago, capítulo 3, del 1 a 2. Y así dice, porque todos fallamos en muchas cosas. Si alguno no cae en falta al hablar, ese es varón perfecto, capaz de controlarse a sí mismo. Dice, hermanos míos, no quieran todos llegar a ser maestros. Sepan que los maestros tendremos un juicio más severo. Así dice la Escritura. Porque al llamarte maestro, estás diciendo que ya lo conozco todo. Entonces, ¿por qué no lo pones en práctica? Es la experiencia en cada etapa. Los niños tienen menos culpabilidad, porque ni siquiera saben lo que es pecado. Los jóvenes, bien, más o menos. Los ya adolescentes ya están entrando en el momento de poder definirse. Los adultos ya, el hecho de llamarse adulto les imputa más rigor en ese asunto de pecado o no pecado. Y peor, los responsables, los maestros, los psicólogos, los sacerdotes, las psicólogas y todos estamos en un asunto muy serio, porque un día seremos juzgados con más severidad. Pues el pecado es algo que a veces nos es muy difícil de entenderlo, pero con la luz de la palabra, con la luz de Cristo mismo que día con día se nos da, yo creo que podemos entender que el pecado va a estar siempre, ¿no? Usted decía que el pecado constantemente está en nuestras vidas, entonces no podemos decir que todo está perfecto, ¿no? Sino saber reconocer que el pecado es algo que ya es parte del humano, ¿no? Pero que podemos vencerlo a través de muchas cosas. Pues bueno, para seguir con este pequeño programa, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Continuamos en su programa La Plenitud de Vida en Cristo, porque solo en Cristo hay plenitud de vida. Y bien, Padre, continuando con esto, en la Biblia, en la palabra, hay un capítulo que es de 1 Corintios 15:56, en donde nos menciona que ese aguijón es la muerte y que ese aguijón representa el pecado. ¿Cómo se siente cuando uno es picado por ese aguijón? Muy bien, gracias por esa pregunta. Sí, el libro, la primera carta de San Pablo a los Corintios habló de que la muerte tiene un aguijón. Y ese aguijón es pecado. Lo que quiere decir que cuando el pecado, como aguijón, pica a uno puede imaginar la picadura de una serpiente, la picadura de un alacrán. La picadura, aun si es de un insecto, duele o deja algo desagradable en uno. Y por eso San Pablo comparó el pecado como un aguijón, porque siempre dejará algo muy desagradable en ti. De lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, podemos hablar de varias picaduras del pecado. Algunos que han sido picados por el pecado.
por ese aguijón, los vemos abrumados. Llegan a ser tan abrumados y están en silencio en el fondo de su corazón buscando una vía de salida. No lo encuentran. Abrumados porque algunas veces han dicho tantas mentiras y mentiras y mentiras para decir uno de esos pecados, que como dije hace rato, la gente ya no los cree. Llegan a ser tachados de mentirosos. ¿En qué consiste ese, cómo se llama? Abrumación o abrumado, no sé cómo decir. Abrumación. De que ahorita la persona llamado un mentiroso, como si yo soy tachado de mentiroso ahorita, el día que te digo, Andy, quizás esa noche podemos ir al cine. Puedes simplemente por respeto, ¿no? Dame de avión. Sí, padre, pero cuando te vas dice, no es cierto, aún ya se le olvidó ahorita de que aún me invitó al cine. Es decir, ya uno no es fiable y eso nos abruma cuando la gente ya no nos cree. Cuando alguien ya es tachado de ladrón, como dije, hay diferencia entre, es que tú robaste a que tú eres un ladrón. Cuando llega a tal grado de que tú eres ahorita un ladrón, del momento que tú entras en esa casa, cada quien empieza a guardar bien su celular, a guardar y a meter llave a su mochila y todo. Es decir, tú mismo ya no te sientes bien donde quiera que llegues. Cuando alguien es tachado de irrespetuoso, ahora cuando llegas a un ambiente, ya nadie quiere dirigirte la palabra porque no quiere que te falte respeto. Uno está abrumado. Es el dolor de ese aguijón que pica. Cuando el pecado pica, uno siente algunas veces culpabilidad. Culpabilidad, como una vez estaba platicando con una jovencita. De hecho, que la verdad, viendo su situación, no es que haya cometido ningún pecado, pero simplemente porque su papá y su mamá llegaron a separarse, vive ese joven en una culpabilidad porque se dice, pienso que por mi culpa se separaron mis papás, y entonces eso recorta su felicidad, su paz. Si está comiendo o está jugando con sus amistades, bueno, finge que está feliz, pero ya cuando está solita, Dios mío, siente un peso de culpabilidad. Es aguijón. La desesperación es una de esas experiencias de alguien que haya sido picado por el pecado. La adicción, cuando alguien finalmente entra en ese pecado, no haga eso. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y lo repite y lo repite y lo repite, y a un momento, cuando ya esa cosa ya lo está matando y quiere retractarse, ya no es posible, ya está atrapado en una red de adicción, de que contra toda su voluntad va otra vez y lo hace. Como un amigo ahorita que sí está muriendo por alcoholismo y droga. Ya no puede controlarse, ya no tiene nervios, ya no, está temblando así, pero aún así está buscando otro inhalante, está buscando droga. Es decir, cuando te pica el pecado, casi piensa que ya no hay salvación. Uno se siente ya indigno, enmascarado, porque simplemente alguien, por ejemplo, que haya cometido algo como aborto, ¿no? Sí, algunas veces finge que está bien, pero en el fondo de su corazón
cada vez que esta realidad se le echa en cara, que está solamente cambiando el nombre, aborto, o simplemente no, es una expulsión estética de algo y todo. Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que acabas de matar, tú mataste a alguien. Y entonces uno anda en el día con máscara de que no pasa nada, no pasa, en la noche no puedes dormir. Te roba tu paz, te roba. Y no porque simplemente porque la iglesia lo haya dicho, en el fondo de tu conciencia tú lo sabes. Uno termina viviendo una vida no real, una vida fingida, una vida inauténtica. Y lo peor es que cuando con todo ese peso uno mira hacia el futuro, uno dice que, ¿cómo puede encajar hablando de unas de las consecuencias aquí? Supongamos que ya tienes esa fama de ser mentiroso, adúltero, ¿cómo lo llamaría? Ladrón, y estás buscando trabajo. ¿A poco un jefe en una empresa puede saber eso de ti y todavía te da trabajo? Simplemente te dirá luego, es que no caíste en el perfil de quienes necesitamos. Y entonces empiezas a sufrir la consecuencia desde aquí. No tienes amigos porque no confían en ti. No tienes empleo porque nadie puede darte ese empleo. No tienes esposo o esposa porque ¿quién va a vivir con tales personas, no? Es aguijón de pecado. Y finalmente, cuando miras hacia el más allá, de que todo eso defiende o no defiende las perversiones o aberraciones, no importa. ¿Sabes que esas cosas no me quitan mi sueño? Porque cada uno va a tener que rendir cuenta, y personalmente un día, porque llegará un momento en que cerramos nuestros ojos aquí en el mundo. Cuando llegamos allá, ya no hay nadie a tu alrededor. Y aun si tú eres el juez aquí, el juez, no sé, de Suprema Corte, un día serás juzgado. Y ese día no hay abogado. No hay abogado. Y solito. Eso simplemente me da tranquilidad, me agrada, de que nada de que el hombre hace aquí es gratis. Si uno no se arrepiente, uno va a enfrentar la realidad. Entonces es lo que llamo ese aguijón, dice la Escritura. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Y cuando el pecado te pica, eres abrumado, eres culpable, eres desesperado, caes en adicción, tú empiezas a andar con mascarillas, tu vida está deshecha. Aquí no puedes avanzar, y en el mundo a venir todavía peor. Es lo que se llama la muerte eterna. Qué fuerte es esta parte, ¿no, Padre? Que cómo podemos empezar a identificar qué es lo que hace el pecado, ¿no? Y yo creo que también ahí podría como ponerle la parte de la ceguera, ¿no? Porque hay veces en que la ceguera no nos permite ver más allá, y también a veces no nos deja aceptar, sabiendo que nos duele ese aguijón, probablemente no nos permite entender que estamos sufriendo, padeciendo, ¿no? Esta parte. Y bueno, hay otra pregunta, Padre. Frente a ese dolor de esa picadura que nos ha ocasionado alguna vez a nosotros, o de alguien que haya experimentado o ya se sintió identificado con este picazón, ¿cree que haya esperanza de poder remediar, de poder curar esa picadura? Bendito sea Dios que, así como acabas de decir, si alguien en ese mundo dice que nunca había sido picado por el pecado, voy a decir que es un mentiroso. De hecho, la Escritura dice que si alguien dice que no haya pecado algunas veces, no simplemente que miente, hace de Dios un mentiroso. Así que todos nosotros hemos sido víctimas
de esa picadura, algunas veces en nuestras vidas. Pero lo que hace de esta temporada de palabra de esperanza, es justamente de alcanzar a cada quien en su situación de ese, lo que llama picazón, de ese dolor del picazón del pecado, de que sí hay todavía esperanza, hay posibilidad. Porque cuando vemos la Escritura y vemos en el pasado y vemos a muchos que habían sido picados, bien picados por el pecado y todavía alcanzaron plenitud de vida aquí. Y luego hasta canonizado, es decir, alcanzaron la plenitud de vida en el mundo a venir, que llamamos la bienaventuranza, la vida de bienaventuranza. Y uno dice, ¿y yo que no tengo esperanza? Sí, tengo esperanza. Y tú que me estás escuchando el día de hoy, no importa la situación en que ya te encuentras, hay esperanza para ti. ¿Y por qué? ¿Quieres ir a leer Éxodo capítulo 2, del 1 a 15? Vemos a Moisés que una vez mató a una persona. En un sentido, Moisés era un asesino también. Pero aún así, Dios, con su misericordia y con su amor, lo alcanzó, hasta le confió todo Israel para llevar a Israel a su tierra de promisión. Es esperanza. ¿Quieres hablar también de David? Todo el mundo conoce el famoso pecado de David. De hecho, llegó a ser pecado por referencia. Porque no solamente cometió adulterio, embarazó a la mujer ajena y también mató al esposo para encubrir su pecado. ¿Y qué creen? Dios todavía lo alcanzó con su misericordia. Por eso dijimos que este capítulo se llama la experiencia de pecado y la misericordia de Dios. ¿Quieres hablar aún en el Nuevo Testamento de Saulo, que luego se convirtió y se llama Pablo, uno de los iconos de la cristiandad? Pablo estaba allá y aprobó la matanza de Esteban, el protomártir de cristianismo. Es decir, era una persona también demasiado exigente y, bueno, en un sentido de que estaba actuando en contra de Dios, aunque pensaba que estaba actuando a favor de Dios, pecó. Sí, pecó gravemente. Pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Hasta lo constituyó el evangelista de todos los paganos, de la tierra pagana. ¿Quieres hablar de Pedro? Pedro negó a su Señor 3 veces. Estamos hablando de Mateo capítulo 26, de 69 a 75. Negó a su Señor, con quien había caminado tres años, en quien el Señor había confiado, quien había prometido además que si todo el mundo te abandona, yo nunca te abandonaré, pero negó a su Señor 3 veces. Y la misericordia de Dios todavía lo alcanzó y lo llevó a la plenitud de vida. ¿Quieres hablar de inclusive la parábola de Jesús? La parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, empezando de versículo 11. Como el Señor mismo dice, ¿sabe qué? Ese hijo, al regresar, su papá ni siquiera se acordó de ninguno de sus pecados. El simple hecho de que regresó a casa ya es suficiente. El arrepentimiento. Y su papá lo cubrió de beso y lo restituyó a la dignidad que tenía antes. Y quizás aún a una situación mejor que antes. Por eso te digo,
La palabra de día de hoy, de Dios, es palabra de esperanza para ti. No importa cómo te haya picado el pecado. Por favor, toma esa decisión. Simplemente, toma el paso. Es lo que el Señor necesita de ti. Deja a todos los que te engañan. Porque cuando uno no quiere, simplemente porque se deja engañar, el pretexto luego no se va a admitir que alguien me engañó. Recuerdan de que la serpiente en Génesis engañó a Eva, pero eso no la eximó de la responsabilidad de su culpa. Adán dijo que Eva me dio, por eso lo comí, pero comiste. Entonces no te exima de la consecuencia. Así que no dejes que nadie te esté engañando. Hoy tienes la posibilidad de huir. Todos hemos pecado. Como dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, de 8 a 9. Todos hemos pecado y carecemos de la gracia de Dios. Pero también Romanos capítulo 5, versículo 20, nos asegura de esa misericordia de Dios que viene a nuestro alcance. Jesús dice, Lucas 5, 32 a 34, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por ti vino Jesús. Así que aprovecha. Y cuando yo contemplo lo que pasó en Juan capítulo 7 con esa mujer atrapada en adulterio, como el Señor otra vez le dijo, sabe que si no te han condenado, yo tampoco. Todo lo que yo quiero decirte es que vaya y no vuelvas a pecar. Así que tu situación no es diferente. El Señor te está diciendo también el día de hoy, no vengo a condenarte. Yo sé que inclusive has matado, has cometido muchas aberraciones, has violado, has cometido aborto, has mentido, has difamado. ¿Qué no has hecho? Inclusive te has aliado con el enemigo, practicando hechicería y todo tipo de cultos oscuros para dañar a otro. Tranquilo, ahora puedes arrepentirte y todavía te alcanza la salvación. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Pues creo que es importante cómo a través de la historia y no solamente de la palabra, sino de los mismos santos podemos notar que la misericordia es algo alcanzable, que es algo que no está lejos de nosotros y que hoy nosotros podemos experimentarlo siempre y cuando también le pidamos ayuda a Cristo Jesús. Pues bueno, vamos a seguir con este programa, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Regresamos a su programa La plenitud de vida en Cristo, porque solo en Cristo hay plenitud de vida. Y bien, ya vamos finalizando con este programa. La verdad es que a veces no entendemos qué es la palabra pecado o muchas veces nos dicen qué es el pecado, pero no le damos ese sentido que realmente debe de tener esa palabra y la importancia, porque a través de eso nosotros también podemos mirar la misericordia de Dios. Y ya para ir finalizando, Padre, hay veces en que nosotros cuando experimentamos este picazón de ese aguijón que nos lastima, que nos hiere, que nos deja a veces con muchos síntomas, ¿no? Y hay veces en que nosotros no creemos que podemos alcanzar esa misericordia de Dios, y aunque la gente nos diga, sí, Dios es bueno, Dios te abraza, Dios, e incluso nos decía hace un momento todas esas citas donde esa misericordia fue alcanzada a esos profetas, a esas personas, a esos íconos de la historia que hoy se hacen presente. ¿Qué palabras les daría a todos aquellos que aún no comprenden o que aún se sienten como desesperados por encontrar algo que los aliviane, algo que los haga sentir bien?
Bien, gracias por la pregunta. Es que quisiera decirles a todos los que hoy sienten que sí, es tiempo que se atrevan a huir de la muerte, de su aguijón, que es el pecado, para alcanzar la plenitud, y que están pensando que es que no pueden por varios motivos. Yo replico, por ningún motivo debes de huir de tomar ese paso. Porque ninguno de los motivos que vas a proyectar ahorita por no querer o por no poder, ninguno es válido. ¿Por qué? Si dices que tú no puedes, el Espíritu Santo te ayuda. ¿Sabes que el mismo Cristo que te invitó a seguirlo, no dice que tú eres un ángel? Basta que hagas como los discípulos que se metieron a la escuela de Cristo. Y hoy la escuela es el Espíritu Santo, porque el Señor dice que el Espíritu Santo cuando llega te guiará hacia la plenitud de la verdad, hacia la verdad completa. Entonces, si dices que cómo voy a cambiar toda la esquema que está en mi cabeza, todo lo que he aceptado y vivido por años, ahora, si yo soy un bebedor, si yo soy un adicto, ¿cómo puedo salir de esto? Falta simplemente que tú quieras. El poder es el trabajo del Espíritu Santo, Yo, aprendí a comer nopales. Si yo puedo aprender a comer nopales, entonces puedo, porque nada en el mundo metería nopales en mi boca antes. Y entonces, yo, desde mi experiencia, toma eso como broma, pero no es tanto una broma. Es para decirte que si uno decide y toma el primer paso, sabes que has avanzado. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Lo leo. Una esperanza que nos defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y para eso tenemos esperanza. Esperanza que nos defrauda. Estás pensando en las consecuencias. Ya, como dice Andy hace rato, ya sintiendo en tu propia persona los síntomas de la picadura. Estás viviendo la consecuencia. No hay avance en tu vida. Estás triste, estás abrumado y todo eso. ¿Qué creen? Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Y ese mismo Jesús es quien viene a decirte: ven, sígueme, porque yo he vencido al mundo para ti. Alégrense porque he vencido al mundo. Si tú quieres, repito, la única cosa aquí es el querer. El resto es de Dios, es del Espíritu Santo. Súmate a los hijos redimidos. Piensas también que ya dejó una consecuencia de patrón en tu familia. Entonces ya es un pecado que ya se transmite de generación en generación. E inclusive tu familia ya se conoce como tal. Nuestro Dios es un Dios de liberación. Él te libera y Él libera a tu familia. Porque Cristo dice: si el Hijo del Hombre te hace libre, tú eres verdaderamente libre. Piensas, finalmente,
de que ya te debilitas, ya no tienes la fuerza en ti mismo. Dios te ampara. Por eso había dicho, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga de ese pecado, y yo los daré alivio. Es un Dios que te ampara. El mismo Señor dice, deja ese yugo de pecado, carga con mi yugo, porque mi yugo es ligero, es suave, y mi carga ligera. Es el Cristo que te llama. Por eso digo, al final no ponga ningún pretexto. Hermano, ¿estás abrumado? ¿Sientes culpa? ¿Sientes que ya no puedes más? Y por eso quieres tomar tu vida, te quieres suicidar. La solución no es en suicidio. Porque si te suicidas, vas de mal en peor. No. Y para algunos, inclusive, que se refugian en algo que se llama cortadura, y empiezan a lastimarse. Ay, te pareces a ese endemoniado de Gerasa, que inclusive con piedra se lastimaba, y en eso se sentía bien, hasta que se encontró con Jesús. Jesús expulsó a ese demonio, y finalmente se sintió un alivio, sintió paz, sintió pleno, y empezó a seguir a Cristo. Atrévete. Como dice la Escritura, basta que tú reconozcas tus pecados, basta que tú proclames a Jesús como tu Señor, entonces te salvarás. Vamos a orar en ese momento. Si tú quieres, Dios quiere. Si tú no puedes, Dios te ampara. Queridos hermanos y hermanas, entonces, antes de terminar, vamos a orar. Vamos a orar a Dios, a quien ahorita te quieres rendir. Yo he tenido esa experiencia en mi vida, fui rescatado de pecado. Muchos de los renovados y que realmente quieren alcanzar la salvación y esa plenitud de vida, lo han hecho. Así como Hechos capítulo 19, versículo 18, que quisiera compartir con ustedes ahorita, es solamente el paso que te hace falta. Muchos de los que habían creído venían a confesar públicamente sus prácticas de magia, y bastante de los que habían ejercido la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Unas 50,000 monedas de plata se calculó que valdrían. Tal era la fuerza con que se extendía y se confirmaba la palabra del Señor. Ojalá eso también sea parte, tú formas parte de aquellos que hoy se rinden a Cristo. Te quiero asegurar algo, me lo aseguraron, resulta veraz para mí. Y te lo aseguro también. Me dijeron, si tú te rindes a Cristo, tendrás plenitud de vida aquí. Y sabes que lo más hermoso, ya vivirás aquí sin preocupación, porque allá también, más allá, ya tienes vida eterna garantizada. Así que repitan después de mí en ese momento. Si tú quieres, y después de esa oración, seguramente vas a participar en nuestro evento del 18 de agosto, donde públicamente vamos a rendirnos a Cristo y proclamar a Cristo como el Señor. Vas a empezar tu caminar en una comunidad, y así el Señor te librará de las tinieblas a su luz admirable. Repita después de mí: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, que es palabra de esperanza, esperanza que no defrauda. Hoy me rindo ante ti. Yo quiero abandonar todos mis pecados. Quiero aceptarte y hoy te acepto como mi Señor, el Señor de mi vida, para que tú orientes mi vida,
para que tú guíes mi vida, para que tú me llevas a la vida de plenitud. Señor, en el nombre de Jesucristo, me rindo ante ti. Perdona mis pecados. Y dame tu Espíritu Santo que me capacite a no caer otra vez en el pecado y sentir en mí rescatado, perdonado y salvado, pleno de vida, de aquí hasta la vida eterna. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Próximamente nos veremos. También puedes ver la retransmisión en el viernes a las de 7 a 8. Así como lo decía el Padre, recuerden que próximamente tendremos nuestro encuentro arquidiocesano el 18 de agosto en Sala de Armas. La verdad es que estamos muy contentos, estamos preparándolo con todo. El Señor mismo quiere hoy darte esa esperanza, esa plenitud de vida a través de este encuentro. También recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que cuando el Padre Bernard suba algún video lleguen nuevamente a tus notificaciones. Y también recuerda visitar sus redes sociales, van a aparecer en la parte de abajo, en donde tú puedes encontrar todos los videos que el Padre Bernard nos comparte día con día. Muchísimas gracias, que tengas excelente noche, Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bye.